Bueno, ya estamos aquí. Entonces, Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde de este día de hoy, domingo, ya 25 de octubre y última semana, ¿verdad? De este mes de octubre. Así que estamos iniciando un servicio más virtual en este día y solo quería hacerles saber de que el domingo, cuando ustedes no me escucharon bien, era porque el micrófono estaba en sonido de estéreo y ahí como que no es compatible con lo que es Zoom. Pero hoy me están escuchando bien, ¿verdad? Ok, eso sí. Así que no voy a aplicarle al micrófono el estéreo. Así que, bueno, bienvenidos hermanos en esta tarde y que todos puedan tener esta tarde pues muy bendecida. Tenemos unas temperaturas bastante ya de otoño agradables, ¿verdad? Y quiero iniciar leyendo en una cita del libro de San Lucas y está en el capítulo 13. San Lucas capítulo 13, versículo 18 en adelante. Y vamos a darle lectura a estas citas. Son dos citas nada más, dos versículos. Y dice su palabra en San Lucas capítulo 13, versículo 18. Parábola de la semilla de mostaza. Y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Amén y amén. Vamos a orar entonces en esta hora. Vamos a pedirle a Dios que nos dirija en este servicio que tenemos virtual en este día, y así que Él nos guíe en esta hora. Amado Padre Celestial, gracias le damos por este día de hoy, domingo 25 de octubre, última semana de este mes, Señor, de bendiciones. Y gracias porque estamos nuevamente unidos todos en un cuerpo en Cristo para escuchar la bendición y ser bendecidos en este día, en esta reunión, de este servicio virtual, Señor. Gracias porque nos permite estar aquí en este día. Gracias por todo lo que nos da. Gracias por la vida que usted nos da cada día, por las bendiciones, Señor, porque nos guarda en cada momento de nuestras vidas. Así que quédese cada uno de los que estamos aquí, Señor, que estamos aquí reunidos, que nos podamos quedar aquí y ser bendecidos en esta tarde, Señor, y que su presencia, Señor, nos acobije y podamos ser llenados de esa palabra bendita que viene de su santa presencia. Y todos decimos en esta tarde, amén. Amén. Así que hermanos, bienvenidos a los que estamos ya aquí reunidos. Siguen ahora los hermanos ingresando en esta tarde. Y antes de pasarle bueno, voy a darle mejor lugar a nuestro hermano Borjas, si él nos tiene algo en esta tarde y una oración también. Y luego seguimos dándole la bienvenida a los hermanos en esta tarde. Hermano Borjas, sí, voy a habilitarle el sonido, creo, ahora mismo. Ok. Ahí está. Ya. Bendiciones a todos, una vez más. Agradecemos al Señor por este domingo, porque volvemos a reunirnos y quiero compartir un verso con ustedes en San Marcos capítulo 1, verso 15. El mismo Señor Jesucristo, palabras del Señor Jesucristo, dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. O sea, estas fueron palabras del Señor donde eh, el Señor nos dejó estampado en su palabra que el reino del Señor se había cumplido, el tiempo de su venida se había cumplido, y que el reino de Dios se había acercado, que había que creer, que había que arrepentirse. Entonces, es una bendición para nosotros poder eh, tener estas escrituras sagradas del Señor que nos llaman a nosotros a creer y a arrepentirnos, o arrepentirnos y creer, ¿verdad? Para seguir siempre en el camino del Señor. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que Él tome control de nuestra vida, de nuestros pensamientos sobre todo, porque se filtran pensamientos a veces de otra naturaleza que no están relacionados con el reino de los cielos, con lo divino. Pero vamos a orar al Señor para que Él permee nuestros pensamientos y sean nuestros pensamientos asociados con el Señor.
Amén. Padre, te bendecimos en el nombre de Jesús. Damos gracias por esta hora, por este buen momento. Señor, en que nos reunimos como iglesia, Señor, de Evangelio completo, Señor Padre Celestial, para bendecir tu nombre, sobre todo para bendecirte, Señor. Es el propósito de esta reunión, bendecir tu nombre como iglesia. Bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre. Gracias porque nos has concedido esta oportunidad de bendecir tu nombre, Señor, y también, Padre, de consultar las Escrituras, de orar juntos, Señor, y Padre Celestial, saber de que permanecemos juntos por la gracia divina. Te bendecimos, Señor, que podamos estar, Padre Celestial, en esta hora pensando en las cosas divinas, celestiales, eternas. Señor, permea nuestros pensamientos de lo divino, de lo eterno, Señor. Que no damos lugar a ninguna otra cosa. En el nombre de Jesús. Gracias, amén y amén. 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 Gracias, hermano Borjas. Así quiero darle la bienvenida a cada uno de los hermanos en esta tarde y quiero comenzar siempre con nuestra hermana Julita Lizama. Ahí nos está levantando la mano con nuestro hermano Errol. Bienvenidos, hermanos, en esta tarde a nuestro hermano copastor Borjas y su esposa Irma, también a la familia Bonilla, también muchas bendiciones a los hermanos ahí en casita, a nuestro pastor Justiniano Cruz y a toda su familia, también muchas bendiciones, hermano pastor. También a mi familia aquí en la casa, también a mi mamá, a mi papá, a la hermana Edelmira y también un primo que tenemos aquí con nosotros, Carlos. Muchas bendiciones también. Y también tenemos aquí a la familia de nuestra hermana Keila Ramírez. Ahí muchas bendiciones, están en casita y a todos ahí. Que el Señor les bendiga. También tenemos a nuestra hermana Paula. Muchas bendiciones, hermana Paula, ahí en casita. También tenemos a nuestro querido salmista Carlos Montoya. También muchas bendiciones, hermano Carlos Montoya, desde su casa. También tenemos a la familia Reyes, también a nuestro hermano Cristian, a su esposa, a sus hijas. Bendiciones en esta tarde también. Tenemos a nuestra hermana Karina y a David. Muchas bendiciones, Karina y el baby David. Así que continuamos y tenemos también aquí más adelante, tenemos a nuestra hermana Claros. Tenemos aquí Melanie Claros, dice aquí, ¿verdad? Que es nuestra hermana María, ¿verdad? Claros, bendiciones. Y tenemos también a nuestra hermana Maribel Mejía, bendiciones también desde su hogar. Y también tenemos a la familia de nuestro hermano Everardo Núñez, bendiciones. Y tenemos a alguien más por ahí, pero no tengo el nombre. Así que también tenemos aquí ingresando a continuación también otros hermanos. Tenemos a nuestra hermana Jocelyn ingresando ahora mismo, bendiciones también. Y así a cada uno de los hermanos en esta tarde, que el Señor les continúe bendiciendo. Y ahora vamos a darle lugar a nuestro querido pastor. Son las 2:10 y usted, pastor, con cada uno de nosotros. Gracias, hermano. Un saludo para todos los hermanos de Alfa y Omega, en especial a Yubini, Hillman, Luz Celeste, Lía, Leslie y Leila, también al hermano Carlos Quijano, a Maripsa, Dayana y Alexandra, esta familia que los recordamos con mucho cariño. Y este es el momento de introducirnos en la palabra de Dios. Es el mensaje que más necesitamos en este momento. Y en el boletín pasado salió un término acerca de cristianos y anticristianos. Sobre esa base es el mensaje de la palabra del Señor, con algunas citas que al definir cristianos y cristianos, claramente amigos y enemigos de la cruz, enemigos de Jesucristo. Hay algunos pasajes, entre ellos Filipenses, capítulo 3 del 14 en adelante, que el apóstol Pablo es el exponente y el consejero que para los efectos dice muchas cosas, y esto dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3, 14 al 19. Dice: así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, o sea, la perfección, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Habla de plural, los acompañantes del apóstol Pablo.
El versículo 18, y aquí está la razón, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora los digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Añadiendo a estas citas acerca de que andan caminando, está hablando de camino, sugiriendo camino. El Salmo 139, 23 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y prueba y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Ese camino eterno está expuesto en San Juan 14:6, cuando Cristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y etcétera, y etcétera. Jesucristo es el camino eterno, para entenderlo. Y esto afirma que siendo Cristo el camino eterno, debemos andar por ese camino, el camino eterno. En el Antiguo Testamento, en Jeremías 16, 6:16 dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntar por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andaré por él. Ellos dijeron: no andaremos. Entonces este versículo es para respaldar el título amigos y enemigos de la cruz de Jesús. En primer lugar, dice la Escritura: andad por él. Muchos andan ahora en este camino, en los caminos. Pero cuando analizamos claramente, el Señor nos ha iluminado de que debemos de andar por el buen camino. No todos los caminos son buenos. Esto que el apóstol Pablo está poniendo de relieve, de que por allí hay muchos, no pocos, sino muchos, que están andando en sus caminos. Cristo es el camino recto por donde debemos de andar, por donde debemos discurrir, por donde debemos afirmar nuestros pies. Mucho más en esta época. Esta no es época cualquiera. Es una época de tribulación. Y hermanos, en primer lugar, está dividido en dos aspectos: Cristo y sus amigos, o sea, los cristianos. De ese sentido, hermanos, tenemos el otro aspecto: Satanás y los enemigos de Cristo. Porque los que andan por ahí, el apóstol Pablo dijo, son enemigos de la cruz de Cristo. Eso lo vamos a chequear ahora. En primer lugar, cerca de Cristo y sus amigos, los cristianos, están en San Juan capítulo 10, que hemos conocido, repetido e insistido en lo que significa la adhesión con nuestro Señor Jesucristo. Dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna, etcétera, etcétera. Personalizando esos términos, nosotros no lo abandonamos en ese camino. Los verdaderos cristianos no abandonan el camino de la cruz, el camino de Jesús, sus leyes, sus órdenes, sino que seguimos sus enseñanzas, su ética. Su ética la encontramos en todos los aspectos. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Esa es una de ellas. Lo que tengo yo apuntado aquí, hermano, es su ética, la vida íntima que debemos de vivir. Es en conformidad, como ovejas del Señor Jesucristo. Que oímos su voz. Los que andan por ahí, como el apóstol Pablo lo menciona y que más adelante lo vemos, ellos no oyen la voz. Andan haciendo lo que quieren. No andan en la ética de Cristo, pero Cristo y sus amigos andan en su ética, andan en su vida íntima, está regulada por el Señor Jesucristo. Cuando encontramos estas cosas, hermanos, es una cuestión personal. En el libro de San Juan, capítulo 15, versículo 15, dice: vosotros sois mis amigos. Y dice: si hacéis lo que yo os mando. Esto es condicional. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. En este término de los recientemente, de los bosquejos, de los boletines, allí encontramos, hermanos, que
lo que es un cristiano tácitamente, la Biblia lo define como uno que anda en luz, plenamente relacionado con Cristo. En ese boletín que habría que chequear, pues ya no tenemos el boletín en papel, habría que chequear lo que Mauricio está haciendo, poniendo el boletín. En ese boletín dice, prácticamente es una persona que anda en luz, plenamente relacionado con Cristo. Él es luz y el que me sigue no andará en tinieblas. Entonces tenemos claramente, hermanos, que cuando dice Cristo, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Tenemos que adaptarnos a sus términos, a sus palabras. En segundo lugar, hermanos, estamos viviendo esta profecía de la antesala de la segunda venida de Cristo. Es necesario que consideremos, estudiemos y analicemos Mateo 24, que es la antesala, la prioridad antes de que Cristo venga. Entonces, todo lo que está sucediendo en estas señales antes de la segunda venida de Cristo, sucesos previos a la venida que introduce la venida de Cristo. Esta pandemia es un capítulo, una porción de las profecías de Mateo 24. Cristo lo puso muy de relieve. Una de las cosas que pone de relieve es la aparición de falsos cristos. Luego al final aparece el anticristo. No puedo quedarme mucho tiempo para detalles porque el tiempo es crítico, pero aquí tenemos, hermanos, de todas estas cosas, la aparición de falsos cristos. Políticamente, en el día de hoy, eso está revuelta la olla. Si queremos ser del lado que matan niños, etcétera, etcétera, y la perversión, esos son cristos, que es ok, el Papa dijo que es ok ser homosexual. Hace tiempo y dijo, no, yo no voy a intervenir en esas cosas. Pero ahora vamos a hablar del segundo aspecto, Satanás y los enemigos de Cristo, o sea, anticristos. Se caracterizan por el espíritu de rebelión. Esos enemigos de Cristo. Anticristianos, anticristos. Se caracterizan por ese espíritu de rebelión. Dependen de su yo, su ego, lo que piensa la persona. Hacen su propio Cristo, entre otras cosas. Eso de que ya en la homosexualidad fácil, hicieron otro Cristo. Cristo puso sus mandamientos y sus reglas de ética y de moralidad. Así que cuando vamos a votar tenemos que pensar en la moralidad de Jesucristo. Podemos guiarnos, pero una persona rebelde, su yo, su ego, yo hago esto. Esa clase de personas, hermanos, no aceptan las órdenes canalizadas por la iglesia o pastor. No aceptan. ¿Por qué? Porque son enemigos de la cruz de Cristo. Otros se mundanalizan. Se mundanalizan, o sea, la palabra arreglada. Se hacen del mundo. Mienten, roban, toman licor, el que sea, cerveza, whisky, fornican, adulteran, etcétera, etcétera. Rebeldes, hacen su propia religión. Esos son los que los enemigos de Cristo capitaneados por Satanás. Los guían. Así que, hermanos, tenemos esa situación. El anticristiano, en primera de Juan 2:18, es un versículo que trasciende hasta el día de hoy. Dice la escritura allí, hijitos, ya es el último tiempo. Es en esa época, entonces casi 2000 años. Es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora ya han surgido muchos anticristos, anticristianos, poniéndolo en nuestro nivel en el día de hoy. Ya vio usted primero, Cristo y sus amigos. Ahora es Satanás y los enemigos de Cristo. O sea, amigos del diablo, líderes del diablo. Dice, han subido muchos anticristos, etcétera, etcétera. Por eso, hermanos, nosotros, y él dice, por eso conocemos que es el último tiempo. Un anticristiano, hermanos, es enemigo de la cruz de Cristo. Y está claramente, dice, salieron de nosotros, el apóstol Pablo, Juan está diciéndole a la iglesia. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros y estaban en la iglesia. Por eso no todo el que me dice Señor, Señor, entra en el reino de los cielos. No, todo lo que dice Alfa y Omega es cristiano.
Llega el tiempo en que es probada la persona y sale de la doctrina. Lo primero que hace es salir de la doctrina y forma su propio Cristo, sus propias reglas, sus propios yo. Así que, hermanos, vuelvo a eso, un anticristiano es un enemigo de la cruz de Cristo. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, con la iglesia. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Hay enemigos de la iglesia pasivos. ¿Qué pasa con los pasivos? No son enemigos directos, pero el apóstol Pablo hablaba de esa clase de gente cuando él decía, por los cuales lloraba. Decía claramente, y él decía, imitadores, sed pues imitadores de mí. Por ellos lloraba, por esa gran cantidad de gente que andaban en sus propios caminos, en sus propias reglas. Estamos hablando del grupo del diablo. Los cristianos salieron de la iglesia por ser enemigos de la doctrina de Cristo. El anticristiano, hermanos, no tiene ningún problema con el anticristo. Llegará el momento en que se deja marcar, lo que sea. En cualquier momento un anticristiano hace lo que sea. Hace las obras del diablo. Entonces, el apóstol Pablo está hablando claramente. Si llego, hermanos, a una definición más clara, como conclusión, hermanos, de este tema, cristianos y anticristianos, amigos o enemigos. El mundo ahora sigue girando alrededor del sol, etcétera, etcétera. El mundo sigue girando. Pero hay muchos que andan por ahí, como dijo el apóstol Pablo. Así está escrito. Pero en aquellos a que hemos llegado, sigamos una misma regla. El apóstol Pablo está aconsejando. Él lloraba por lo que estaba viendo en la iglesia de Filipos. Lloraba por esos algunos que andaban en sus propios caminos, que eran enemigos de la cruz de Cristo. La cruz de Cristo no se representa la cruz ahí, sino la doctrina, lo que Cristo hizo en la cruz. El apóstol Pablo decía que él no se propuso otra cosa para saber entre medio de los discípulos y de los convertidos, sino la cruz de Jesús, la doctrina de la redención. Y él lloraba por esa cantidad de personas que van a ver en las iglesias, muchas personas que de Cristo no tienen nada, hermanos. Y el apóstol Pablo decía, pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, es un consejo. Sigamos una misma regla, la regla de la Biblia. La palabra de los caminos antiguos, el mejor camino, que es Cristo Jesús. Sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa, unidad en el espíritu. Este lenguaje es bíblico en relación con Jesucristo, con los amigos del Señor Jesucristo, no los enemigos de Cristo. El apóstol Pablo está derramando su testimonio y su preocupación para que otros no vayan a asimilar las cosas de muchos que están haciendo. Hay muchas cosas que se están haciendo en el día de hoy. Están dictando reglas y reglas y reglas. ¿Y cómo tal cosa? ¿Cómo la iglesia de Cali está haciendo esto? ¿Y cómo la iglesia de la Popa? ¿Cómo? No nos dejemos desviar de Alfa y Omega, del Evangelio, de la amistad con el Señor Cristo. Dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Tenían que seguir las personas que estaban ajustadas a este libro para no convertirse en un enemigo del Señor Jesucristo. Andaban por allí, y andan chismeando, y andan rompiendo reglas y haciendo lo que quieren. Se ponía como ejemplo, ser pues imitadores de mí, así como yo de Cristo. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y no lo digo llorando, que son enemigos de la cruz. Es bueno recabar y volver a insistir sobre este tópico, hermanos. Enemigos de la cruz de Cristo. ¿Cuál es el fin? El fin de los cuales será perdición. Ese es el resultado triste, donde como creyentes no podemos hacer nada, porque se están rebelando contra el fundamento que es el Señor Jesucristo, que es la obra de la cruz, que es el trabajo que hizo para redimirnos con su sangre.
y está sentado a la diestra de la majestad hasta la restauración de todas las cosas. Pero estamos en este estado de transición, este estado terrible, crítico. En resumidas cuentas, hermanos, de este mensaje, los enemigos de Cristo, su doctrina, sus reglas, dejarán la iglesia. Gente que da la iglesia, dejarán la iglesia, andan muchos de esa clase de personas. No solamente Alfa y Omega es víctima de esa clase de enemigos de la cruz de Cristo. Cualquier cantidad de iglesias. Mientras la iglesia sea liberal, los amigos del diablo. Mientras la iglesia sea liberal, no ha pasado nada por ahora, pero al final son las cosas, hermanos. Entonces, hermanos, pero son enemigos de la cruz de Cristo, enemigos de Alfa y Omega. Cristo es el Alfa y el Omega. La Biblia dice, sigamos una misma regla, esa es la palabra emitida, la palabra de Dios. Sintamos una misma cosa. La unidad de Alfa y Omega, sintamos una cosa, sintamos lo que el Espíritu Santo. Andando en el Espíritu se llama eso. Andando en el Espíritu, andando en luz, todos los elementos de la cruz del Señor Jesucristo. Que la cruz no es meramente un símbolo, sino lo que contiene la cruz. Entonces, lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Busquemos en Efesios 4:3, donde dice que sigamos en la unidad, buscando la perfección. Buscando, pues, hermanos, llegar hasta el fin de esos enemigos de la cruz. Su fin, ¿cuál es el fin de ellos? Su perdición. Este estado que estamos viendo, hay gente dura de corazón en este momento. Aunque le hable el evangelio, pero no es tanto hablando de esa clase, sino los que andaban alrededor de la iglesia a la cual el apóstol Pablo dirigió la carta. Muchos de ellos andaban en estado crítico. Pero su fin será perdición. La perdición de los enemigos de Cristo será un proceso de ceguera espiritual. Ceguera espiritual, ciegos al evangelio, ciegos a las doctrinas conservadoras. Cristo no puede ser liberal, que lo mismo 8 que 80 de ninguna manera. Lo malo es malo y hay que al que lo malo le dice bueno y a lo bueno le dice mal. Y esto está sucediendo con la sana fornicación, sano adulterio, y dejan la ética del Señor. Pero el fin de esa clase de gente es la perdición de los enemigos. Entonces el proceso, hermanos, ceguera espiritual. Quiere decir, no hay el poder del Espíritu Santo que detenga la perdición del impío. El evangelio que es perlas, no es para echársela a los cerdos. Aquí no dice cerdos, pero una persona tiene las características donde el Espíritu Santo se contesta. Entonces, para esta clase de personas hay una ceguera espiritual donde no hay el poder del Espíritu Santo que detenga la perdición de esta clase de gente. Está prácticamente encirculada esa clase de personas. ¿Quiénes los enemigos de la cruz de Cristo? Anticristos. Desde atrás de la segunda carta de Juan, salieron de nosotros, hay mucha gente que ha salido, no resisten la doctrina conservadora, no resisten el poder del Espíritu Santo. Esteban dijo, vosotros que resistís al Espíritu Santo. Estamos llegando tristemente a esa época. ¿Qué será el fin de esa clase de personas, de los enemigos de la cruz? Dice, serán estrados de los pies del Señor Jesucristo. Hebreos 10 dice, ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Sus enemigos, por los cuales el apóstol Pablo lloraba, gemía, de ver en la iglesia que había un círculo diabólico de odiadores del Señor Jesucristo, odiadores de la cruz de Jesús. Por eso es que tenemos nosotros que tener la filosofía cristiana, la técnica de la palabra de Dios, el evangelio, la pureza del evangelio. Terminamos en cualquier cosa. Que seguir leyendo los 3 capítulos. Que se me olvidó, se me acabó el papel. Vaya al internet y busque que hay cantidad de esas formas de leer la Biblia. Hay que seguir, hermanos, consumiendo la palabra del Señor. Hermanos, hasta que Cristo ponga a todos por estrado de sus pies.
Uno de ellos es el diablo. Y el Dios de paz aplastará en breve Satanás bajo vuestros pies. Pero aquí son los enemigos de Cristo. Serán tapete, alfombra, basura debajo de sus pies. Castigo terrible. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Cristo es el representante del Padre. Yo y el Padre uno somos. Cristo tiene el derecho de juzgar a los vivos y a los muertos. Cuando suene la trompeta es Cristo el que va adelante. Y hace la separación de amigos y enemigos, de cristianos y anticristianos. Y usted sabe perfectamente. Por eso están aquí en esta técnica de la radio. Porque aman a Jesús, no solamente amigos, sino hijos renacidos y al pie de la doctrina. Hermano, la aplicación es esta. Ese fin es el resultado de trazar bien la palabra de verdad nosotros, como hijos de Dios. Y entonces hay una recomendación, dice, para el cristiano. Pero con respecto a la venida, segunda Tesalonicenses 2:1, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, dice la Biblia, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, pensando en el Espíritu. Sigue diciendo, hay que pensar los pensamientos de Dios. No se deje mover de sus pensamientos en el Espíritu. Y la Biblia dice acerca de cuáles pensamientos. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos, dijo Jehová en Isaías 55:8. No nos debemos dejar de que nuestros pensamientos, los nuestros son turbios. Los pensamientos de Dios fijos en nuestra conciencia son más altos que los cielos. Trascienden para nuestra eterna felicidad. Cuando pasando todas estas tribulaciones, todos estos problemas, sufrimientos que la iglesia gime, sufre. Pastor verdadero gime, sufre por la iglesia. Yo sufro por Alfa y Omega, mi esposa sufre por Alfa y Omega, el hermano Borja y su esposa sufren por Alfa y Omega. Diáconos sufren por Alfa y Omega, no todos. No todos son amigos del Señor Jesucristo. Han traspasado por alto sus reglas, etcétera, etcétera. Pero sigue, hermano, diciendo claramente la palabra del Señor. Ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Sí que está cerca. Usted y yo estamos experimentando todo eso. Andando con máscara. Lavando todas las manos, controlando todas estas cosas. Esta es la antesala de la segunda venida de Cristo, donde habrá muchos que se dispersan, oyendo cosas que no son del Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo vuelve a escribir, hermanos, no se conturben ni por esto, sino que antes venga la apostasía. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 está explícito para mí, para Borjas, para toda la iglesia de Alfa y Omega. Está explícito, clarísimo. Ese es el término que el apóstol Pablo nos da para esta ocasión. Yo antes de consultar estos versículos, el Espíritu Santo me puso a mí en esta vez segunda venida de Cristo acerca de anticristos y anticristos. Los seguidores del diablo y los seguidores de Cristo. Entonces este versículo, hermano, este versículo de Filipenses 3, cuando el apóstol termina diciendo, me prosigo al blanco, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y esto sentimos y esto siento y sentía, es la tristeza. Por eso nos aconseja en esa segunda epístola, hermano, de Tesalonicenses, nos aconseja poder perseverar hasta el fin. Los que son de Alfa y Omega, amigos del Señor Jesucristo. Debemos de fajarnos con la coraza de justicia, con todo. Que el diablo que tiene poco tiempo va a ver cómo saca Justiniano, cómo saca Jurano, Sutano, etcétera, etcétera. Y cómo nos dejamos mover por chismes que vemos en la calle. Cosas que se levantan contra alguien, no, que alguien, etcétera, etcétera. Nosotros oramos y velamos y oramos. Velad y orad. No sabemos el día en que Cristo vuelva. Padre mío, bendito Dios, gracias porque por tu misericordia, por tu sangre derramada en la cruz, tú nos llamaste amigos, hijos, coherederos con Cristo. Y la iglesia Alfa y Omega que lleva tu sagrado nombre, por el poder de tu Espíritu Santo,
permanecerá hasta que tú nos des las órdenes de qué hacer, Señor, una u otra cosa. Mientras tanto, Señor, vivimos y andamos por fe, porque el justo por la fe vivirá. Vivimos por el poder de tu Espíritu Santo. Bendice los hermanos de Alfa y Omega. Bendice la niñez. Sustenta sus vidas. Y te damos gracias. Y así oro, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Vamos a tener la oración sacerdotal en este momento. Tenemos todavía unos segundos o unos minutos. Mientras tanto, yo me coloco el manto. Ahí está. Casi. Te paro. Ahora sí. En la palabra de Dios dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Llevaré Adonai beyismerecha. Yera Adonai panavelecha bijuneka. Isa Adonai panavelecha. Veyashen lecha. Shalom. La paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, guarde Alfa y Omega, los niños, las niñas, todos en tu poder. Gracias. Aleluya. Amén. 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 Gracias, pastor. Así hemos llegado a la recta final ya del servicio virtual de este día de hoy. Gracias, pastor, por la palabra, y así a los hermanos que ingresaron a último momento, a nuestro hermano Byron Guillén, bendiciones, hermano Byron, y también a la familia de nuestra hermana Carolina Blanco, también bendiciones. Vamos a ver quién más estuvo por ahí, pero también a la familia de nuestro hermano Jaime Coronado, nuestra hermana Marta está ahí también con nosotros. Y también, bueno, a todos por ahí, bendiciones a todos, hermanos, en este día. Y así que estaremos de regreso el próximo domingo, si así, ¿verdad? Dios nos da vida, ¿verdad? Y así que estaremos en un servicio más. Que el Señor les bendiga a todos, que pasen una feliz tarde disfrutando de este día maravilloso. Que el Señor les bendiga. Dios les bendiga a todos. Amén. Gloria a Dios.